Un caos en el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Sabías esto? Por ejemplo, ahora que se ha inaugurado este aeropuerto, nos dice que no puedes entrar caminando, ¿eh? Sí o sí tienes que entrar en auto, en Uber o tener alguna empresa que tu familia te lleve en su carro, en su auto, te deje adentro. Y si no tienes esas posibilidades, simplemente tienes que tomar uno de esos corredores que sale de ahí adentro, uno de esos buses que te van a cobrar un pasaje. Ya sea mínimo, pero te van a cobrar un pasaje. Pero recuerda, ¿cuánta gente llega? Haik Anchayamonco, ¿cuántos llegan diariamente al aeropuerto? No son pues 100, son miles de personas que llegan. Pero, mira, fíjense, nos dice, según todo el trabajo que se está haciendo, según el informe que han hecho, esto de lo peatonal, ¿para cuándo va a estar listo? Para el 2028. O imagínate, desde el 2025, 26, 27, 3 años para que se pueda habilitar el ingreso y salida peatonal de las personas del aeropuerto Jorge Chávez, un aeropuerto sumamente moderno, dicen. Pero recuerda pues, durante esos 3 años, ¿quién se va a lucrar? Penjolgenchiso Causanja, los taxis, las empresas, más que todo la empresa, ese corredor, esos buses, son los que van a lucrarse por 3 años. Imagínate cantidad de personas por 3 años. Yo, por ejemplo, iría. Si no tengo un familiar en Lima, tengo que tomar taxi, obviamente. O simplemente hay personas que viajan del interior del país que muchas veces no están en la posibilidad, pues, de tal vez tomarse un auto, o simplemente tú viajas por motivos de trabajo, llegas y necesariamente tienes que tomar este tipo de transporte para salir del aeropuerto. O sea, aquí hay mafia, aquí hay pues un contrato, aquí hay favorecimiento a alguien. Por esa razón es que hasta el 2028 o recién en el 2028 van a habilitar el ingreso y salida peatonal, a pie caminando a las personas. Son 3 años. ¿Cuánto van a ganar? ¿Cuánto dinero están dando a esas empresas que realmente, de verdad, nos están metiendo un dedo al ojo a todos los peruanos sobre esta situación? ¿Tú qué opinas? Un proyecto cuando se termina, cuando está bien hecho, ya se inaugura, pues. No se inaugura un proyecto faltando pues, la entrada salida peatonal. Esto que han inaugurado lo han hecho pues al champazo, como diríamos, lo han hecho ya por cumplir de una vez. Que esa empresa se beneficie y los demás ya. O sea, son cosas que pasan en el Perú y a veces estamos ciegos, a veces no vemos claramente lo que está pasando en el Perú. Hay que reflexionar como peruanos y hay que reclamar nuestros derechos. Todas las obras, todas las cosas que se hacen